lugar, porque es tu voluntad el que te conozcamos. De hecho, te agrada, Señor, que nos acerquemos a ti, porque en ese conocimiento no vamos a tener dudas de que eres bueno, Señor, y de que tu gloria se hace manifiesta en todos aquellos que te aman y te buscan. Gracias, Padre, por esta oportunidad de conocer tu revelación. No nos interesa el conocimiento como tal, nos interesa es conocerte a ti, y tu revelación es la manera que tenemos para poder conocerte. De esa manera, Señor, esos principios, y que aquí no se diga ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad, no nos interesa. Mas si es para edificación, y esa edificación, Señor, en el amor, entonces que cada palabra no solamente se quede como un mero conocimiento, sino que vaya a nuestro corazón, y en nuestro corazón a nuestras manos, y se transforme en obras, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos entonces a el libro de Ezequiel. Voy a hacer una precisión que, digámoslo así, como que me percaté cuando terminamos la charla pasada como introducción al libro de Ezequiel, hablando un poco sobre toda la historia de Israel y la división de los reinos de Israel y Judá. En esa división yo cometí una imprecisión, y es que el rey Saúl es efectivamente de la tribu de Benjamín. Saúl proviene de Benjamín. Los que no provenían, o la descendencia o dinastía que no provenía de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Sí, Saúl de Benjamín, eran los de Israel, la descendencia de Israel. Entonces aclaro pues esa imprecisión. Y recordemos que el mismo apóstol Pablo pertenecía a esa tribu de Benjamín, y el nombre de Saulo viene de Saúl, es el mismo nombre de Saúl, Saulo de Tarso. Así que eso debe tener una especie de relación bien interesante ahí, que alguna vez podremos hablar. Una reposición por garantía. ¿Cómo así? Entonces el Saulo que estamos viendo en la clase pasada era Saúl. No, estamos hablando del rey Saúl, pero Saulo de Tarso también es de la tribu de Benjamín. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Este libro de Ezequiel tiene un contenido que nos va a nosotros a transportar a las mismas visiones de Apocalipsis. Los 4 seres vivientes que el apóstol Juan vio en la isla de Patmos, en esas visiones y en esas teofanías, van a tener una relación muy estrecha con las visiones de Ezequiel y con la manifestación de la gloria de Dios por medio de las visiones que el profeta Isaías pudo tener. Entonces, tanto el libro de Isaías como Apocalipsis y Ezequiel tienen estrecha relación en un punto fundamental, que es una manera en la cual la gloria de Dios se manifiesta a través de unas experiencias con imágenes que pueden tener los profetas. Tanto Juan, Ezequiel e Isaías tuvieron esa visión de la gloria de Dios y un trono. Y vamos a adentrarnos entonces en el llamamiento de Ezequiel y el punto de partida. Voy a comenzar, pues porque ya la introducción la hicimos la charla pasada. Vamos a comenzar con el capítulo 1 y vamos dando como unos datos históricos. Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Y sucedió que en el año 30, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, se abrieron los cielos y contemplé visiones de parte de Dios. En el 5 del mes, verso 2, en el año quinto de la aportación del rey Joaquín, fue palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote en tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y fue allí sobre él la mano del Señor. Vamos a notar aquí entonces primero 2 cosas. Nos están hablando de dos fechas, en el versículo 1 y en el versículo 2. ¿A qué se refieren estas fechas? No hay una precisión teológica o bíblica de la fecha exacta o cuál es el punto de partida del escritor para darnos como una fecha completamente exacta.
porque uno puede decir, bueno, este año 30 es un 30 ¿de qué? Sabemos que Ezequiel, porque nos están hablando del rey Joaquín y del cautiverio de Babilonia, sabemos que fue en plena etapa de la deportación, cuando se entronizó el rey Nabucodonosor como el rey de Babilonia y toma como cautivo al pueblo de Israel. Entonces ya tenemos como por lo menos como base 560, 590 años antes de Cristo. Pero entonces ahí es donde empiezan las discusiones de cuál es esta fecha exacta. Algunos dicen que el año 30 es el año en que tuvo posesión, en que se entronizó el rey Nabucodonosor de Babilonia. Este Nabucodonosor, según cuentan las crónicas, y uno lee por ejemplo a Filón de Alejandría o a los historiadores griegos, ellos hablan de un año 30 en la era según el conteo helénico. Así que casaría muy bien dentro de este contexto histórico. Pero también algunos cuentan que es el año 30 después de que el rey Joaquín queda como, pues es entronizado como rey de Israel antes de la deportación. Y también coincide el número 30. Así que no hay una precisión histórica, pero digámoslo así, como la ortodoxia o la mayor cantidad de personas dentro de la iglesia comulgan en que ese año 30 se refiere a Nabucodonosor cuando es proclamado rey de Babilonia. Ese es como el mayor consenso, pero no hay una certeza absoluta. Igual tampoco es que la necesitemos mucho, porque nos podemos ubicar entre el año, si bien el 593 al 625 antes de Cristo. Así que la imprecisión es de unos pocos años y no interfiere para nada en una cronología bíblica exacta. El mismo caso que vemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando estábamos viendo a qué dinastía de faraones obedecía todo ese periodo mosaico. Si obedecía a Ramsés II o también a Tutmosis. Tutmosis, aquel faraón de Egipto que logró como un consenso con un pueblo que se llamaban los Hicsos. Entonces, en ese orden de ideas, a veces hay fechas dentro de la cronología bíblica que es difícil de precisar o de contrastar con los historiadores tradicionales. Pero tampoco causa mucho drama, mucho revuelo, porque cuando uno lee, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, se da cuenta de que el apóstol Pablo tenía cierta cronología, y nosotros como iglesia nos basamos en la cronología del apóstol Pablo, que utiliza en los Hechos de los Apóstoles del libro del Éxodo. Ahí pueden ver, él habla de los 400 años que estuvo el pueblo de Israel, y cuando lo estudiamos pues pudimos precisar un poco al respecto. Ahora volviendo a esto, estamos en un punto en que primero vamos a tomar como referencia el año en que Nabucodonosor es proclamado rey, ¿cierto? Ese año 30. Eso estamos hablando más o menos entre junio y julio, según el calendario lunar judío. Estamos hablando de esa fecha. También hay otra referencia interesante aquí, y es que Ezequiel es perteneciente a la dinastía sacerdotal de Israel. O sea que él es no solamente profeta, sino que también es sacerdote. Ezequiel es un profeta y sacerdote. Y porque miren, dice hijo de Busí, sacerdote en tierra de los caldeos. Los caldeos era toda esa región conocida como Mesopotamia, donde está la famosa media luna o el fértil creciente, de donde las banderas de muchas naciones árabes sacan esa luna que nosotros vemos. Por ejemplo, si tú tomas un atlas y te pones a ver banderitas, exactamente, esa lunita, no, esa lunita representa ese territorio que se llama el fértil creciente entre el Tigris y el Éufrates. Esa en Golfo Pérsico, Tigris, Éufrates y toda esa franja que es bañada por esos dos grandes ríos, es una zona muy prolija para la agricultura, y a eso se le denomina el fértil creciente, y tiene forma de luna, de media luna, y por eso ellos llevan ese símbolo en sus astas o en sus estandartes. Y también
si nosotros nos vamos a la etimología del nombre Alá, que es digámoslo así, el nombre que le revela supuestamente el ángel Gabriel a Mohamed, a Mahoma, él le dice que el verdadero nombre de Dios es Alá. Alá es su único nombre, y ellos tienen un sudra o un verso donde ellos repiten eso todos los días. Y a todo aquel que quieren convertir al Islam, le hacen repetir eso varias veces hasta que la persona crea lo que está diciendo. Le hacen repetir ese verso, es la manera en que ellos evangelizan. Ellos te llaman, te hacen a un lado y te dicen, repite después de mí esto. Y entonces ahí es donde dicen, Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Y recitan una cantidad de cosas más. Entonces, este nombre Alá, si uno, esto es, digámoslo así, como una ofensa para un musulmán que estudie el Corán o que se involucre fuertemente dentro del Islam, el decirle que Alá era una deidad que ya existía, que era una deidad de todas esas tribus arábigas, que era un dios lunar. Si tú le dices eso a ellos se van a enojar. Ellos dicen, no, es que Alá fue el nombre que Dios le reveló a Mahoma. Pero Mahoma lo que hizo fue tomar un dios de todo el panteón de esas tribus árabes y convertirlo como el único Dios. Pero ese nombre Alá ya existía. Y era un dios de la luna. Y no en balde, vamos a ver que en todas las astas hay una media luna, que no solo representa el fértil creciente, sino que también tiene relación con esa deidad lunar, ¿no? No sé por qué estoy hablando de esto, pero... por el fértil creciente. ¿Okay? Entonces cuando nos hablan de la tierra, de los caldeos, la tierra de los caldeos se conocía como los sumerios. Los sumerios en Génesis nosotros vemos, caldeo se refiere a todos los de Sumer, de donde provenía Abraham. Abraham era caldeo. Así que el origen del fenotipo, semita es caldeo. El semita como tal es caldeo. Recuerden que el origen del nombre semita, como se le conoce a todos los pueblos que habitan en esos momentos Canaán, ¿ya? Los cananeos, los israelitas, etcétera, etcétera, viene el nombre o la etimología proviene de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Los descendientes de Sem, cuando ellos ocuparon territorio, se denominaron los semitas. Entonces están también los jafetitas y los camitas. Los semitas, según las escrituras, según el Génesis, se apoderaron de todo ese fértil creciente, de donde emigró una facción, que es la familia de Abraham, y fueron a colonizar la tierra de Canaán, donde estaban los Canaán, ¿de dónde viene? De Cam, de los camitas, los cananeos. Bien, estamos haciendo como pinceladas de un poquito de cuando veíamos Génesis. Bueno, entonces era sacerdote y estaba en esos momentos deportado, o en un tránsito hacia la deportación completa hacia Babilonia. Esta tierra que nos hablan acá, en el que el río Quebar, es una región como transitoria, pero que todavía no había llegado a la ciudad. Estaban en una ribera como a punto de ser censados por parte del imperio babilonio para lograrlos confinar. Y es en medio de este espacio natural en el que ya va a venir una teofanía, una manifestación de Dios a Ezequiel. Bueno, el nombre Ezequiel significa, Ezequiel es como Dios me da fortaleza o Dios me provee fuerza. Eso significa el nombre Ezequiel desde el hebreo. Y es que cada profeta tenía su nombre desde... Su misión. Exactamente, su misión estaba incorporada en su nombre. Por eso no pongamos nombres al azar. ¿Cierto, Agapito? Tomate. Tomás significa el gemelo. Ok. En el año 5 de la deportación del rey Joaquín, es decir, ya nos están dando otro dato importante.
En el reinado de Joaquín, ya Ezequiel, según esto podemos hacer unos cálculos. Hay otro cálculo que se hace también y que en muchas introducciones o comentarios de sus Biblias van a poder leer, de acuerdo a qué versión se adscriba el comentarista bíblico. También algunos dicen que se refiere ese año 30 a los 30 años a los 30 años que tenía de vida Ezequiel. ¿Ya? Pero él está en donde en este momento. Está en ese momento en un tránsito en el fértil creciente, rodeado de puras personas de Israel, a punto de ser deportados a la ciudad de Babilonia. De ser deportados, no, de ser llevados cautivos a la ciudad de Babilonia. ¿Cierto? Está en un intermedio del cautiverio. Y sabemos por el libro de Reyes que a ellos fueron reprendidos o fueron capturados en lo que ahora es la capital de Israel, que es Tel Aviv, cerca lugar en Y Tel se Aviv. los llevaban a todos para allá. ¿Quién quedaba en la tierra de ellos? Sí quedaron personas. Cuando uno lee la palabra cautiverio, uno se imagina que toda esa tierra quedó desolada y que acabaron con absolutamente todo. Y si bien acabaron con el templo, en ese momento les cuento, el templo no está destruido. Simplemente se llevaron a sus habitantes, pero el templo todavía sigue en pie. Lo que ocurre es que muchas personas, campesinos y personas que cultivaban la tierra, pasaron a ser tributarios del imperio babilonio. Entonces, exactamente. Pero reyes, sacerdotes, príncipes, personas y castas importantes fueron deportados. De hecho, Daniel el profeta hace parte de esas castas especiales que fueron deportadas desde Babilonia. Y los que conocemos, que ya lo habíamos hablado en el Evangelio de Mateo, los que se conocen dentro del coloquio popular cristiano o el argot como los Reyes Magos, ¿ya? Eran personas que eran israelitas, judíos de tradición, de castas importantes, que permanecieron en Babilonia y ya habían conseguido cierto estatus de reconocimiento y no retornaron en la época de Esdras, Nehemías, hacia Jerusalén, a la reconstrucción del templo. Ellos se quedaron habitando en ese país extraño, pero todavía permanecían fieles al Señor. Y en esa fidelidad al Señor, Dios les permitió ver o conocer dónde estaba el Mesías. Esos son los famosos Reyes Magos, ¿ya? Que no se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos fueron unos nombres que le pusieron para que la gente los pudiese reconocer. Eran tres judíos o israelitas, israelitas no, eran tres judíos. Israelita y judío son cosas diferentes. Recuerden que en la charla pasada lo hablamos. Judío es todo aquel de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín y de la tribu de Leví, que permanecieron en el reino del sur. Israelita se conoce como todo aquel que se constituyó dentro del imperio del norte. Así que el judío no es israelita. En sí, en orden de descendiente de Israel, sí, pero después de la división ya eran algo completamente diferente. Y de hecho, al día de hoy, decirle a un israelita está mal dicho. Está mal dicho. Ellos dicen, nosotros somos Yehudí, nosotros somos judíos. O israelí. Sí, o israelí. Hijo de Israel. Entonces los reyes Pero magos no- ¿de dónde? Eran judíos. Judíos que vivían en Babilonia. Pero Israel no es como el país y judío es la religión. Sí, pero... Para nosotros, sí. Dentro de la sociopolítica, sí. Pero dentro del contexto, digámoslo así, Ancestral. espiritual, no. Porque Israel, recuerde que eran 12 tribus. Ajá. Una de esas tribus era Judá, que era la más Ya, grande. ya, sí. Entonces ellos dicen, no, nosotros no somos Israel porque ellos se separaron. Israel tenía el centro de adoración en Samaria o Samaria. Y en Samaria ellos adoraban dioses extraños. Nosotros teníamos el templo como judíos, benjaminitas y levitas. Nuestro templo es Jerusalén. Por eso la división y la parábola del buen samaritano. ¿Por qué los judíos y los samaritanos se odiaban? Porque los judíos consideraban a los samaritanos judíos bastardos, casi que los consideraban goim, es decir, gente, los consideraban gentuza. ¿No? No insultó. Sí, sí. Los reyes magos, porque no eran reyes magos. No, lo que pasa es que no, Pablo no está diciendo eso. Los reyes magos, ¿qué quiere decir reyes magos? Lo que pasa es que la palabra mago en
en el hebreo o en el griego tradicional es una persona de conocimiento. Entonces, todo aquel que tenía no artes arcanas o mágicas o taumaturgia mágica, sino que era la persona que tenía conocimiento, que por las estaciones, que por las estrellas, que por Sirio, ellos se dejaban llevar como por las estrellas, ellos sabían en qué fases lunares tenían que cultivar. A ellos les llamaban los magos o los sabios. Entonces, una traducción moderna como, creo que una que, ¿me puedes mostrar esta Biblia? NBI. La una versión internacional, por ejemplo, es otra que es la palabra de Dios para hoy. Hay otro tipo de Biblias que no tienen un lenguaje, un castellano antiguo, que, por ejemplo, no dice Reyes Magos, se dice Sabios de Oriente, para no confundir precisamente magia con eso. Lo que pasa es que se utilizaba ese término mago para una persona que estaba versada en muchos conocimientos, sobre todo de las estrellas, pero ellos lo utilizaban no para leer el zodiaco, sino para saber las fases lunares, para cosechar, cultivar e incluso para la revelación de Dios. También sabían observar los signos que el profeta Daniel les había dejado, que ellos ya tenían una profecía dada por Daniel en el que el lucero de la mañana, que ellos conocen como el lucero de la mañana, iba a anunciarles dónde iban a ser el Redentor. Y por eso ellos siguen a la estrella. Pero era por una revelación del mismo profeta Daniel, que ellos heredaron. Y nosotros tenemos a los Reyes Magos como unos seres muy misteriosos, pero eran judíos babilonios que regresaron y sabían quién era el Mesías. Entonces, ¿cómo se llamaba? No sabemos. Posiblemente tenían nombres babilonios, por ejemplo, Baltasar es un nombre de origen iranio, persa, babilonio, y les ponen Melchior también. Les ponen nombres así como identificándolos a esa región, pero simplemente es para usted identificarlos. Y el uno no era negrito, el uno era más alto, no. Solo sabemos. Y ni eran más grandes que las casitas del pesebre. Ni uno era más pintoso, el otro era calvito y el otro era como con el que llevaba la mirra. Bueno, sí, uno llevaba el incienso, la mirra y el oro y ya hablamos qué significa eso, sí, completamente. No es que sea verdad, eso lo dice, eso está escrito. Lo que dicen, lo que yo he dicho que no es lo que no está escrito. Entonces uno no puede jugar con lo que no está escrito. Ya. Cuando Benedicto estaba de papa y dijo que el pesebre no había un buey y una burra. ¿Qué problema? No, la gente se indignó y mandaba cartas, pero que cómo iba a acabar con tantos años de tradición, por Dios. Y ese hombre lo único que estaba diciendo, hombre, los pesebres eran lugares acondicionados de las casas en época de la Pascua. Como llegaba tantas personas, es como si yo ahora tengo un garaje, lo acondiciono con una cama, le pongo DirecTV, un televisorcito para hospedar a la gente que venga a la feria de flores. Exactamente, en eso convertían los albergues por época pascual. Eso fue lo que pasó en el pesebre. No era un establo. Exactamente. Pero si era una casa rural, si era una zona rural, porque los pastores van, entonces si era un lugar precario, pero no era que la burra se le estaba comiendo la panita. No, ya, Tranquila, le dañó la Navidad. tranquila, madureo diseño a pesebre este año. Pesebre este año va con una cuarta de huéspedes. Ya no lo acuerdo. La tradición es muy bonita, pero hay que entender que es mejor conocer las cosas tal cual fueron que dejarnos llevar solo de tradiciones. O tener la tradición, pero entender de dónde vienen, ¿no? Ok. Miren eso que dice tan bonita. Fue palabra de Dios a Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote. Cuando dice fue palabra del Señor, es como si el ministerio profético de Ezequiel comienza ahora. Es decir, tuvo una vocación profética, podríamos llamar un poco tardía, ¿no? Y por eso, en una de las visiones y revelaciones, Dios le va a hablar precisamente de su llamado, de su conversión y de cómo Dios ya lo concebía a él desde antes incluso. ¿Por qué tardía, Pablo?
Porque asumimos que tenía 30. Porque ya era un hombre maduro. Y para esa época un hombre de 30 años ya era viejo. Ajá. Los sacerdotes a los 28, 25 años de edad ya tenían que dejar el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque les tocaba hacer cosas muy pesadas. El sacerdote no era un señor que se ponía ya de espaldas a cantar y a poner sus manos sobre el becerro y perdonar pecados. Era cargando instrumentos, cosas pesadísimas, organizando. Y era tan duro ese trabajo que ya a esa edad él tenía que abandonar el sacerdocio y se dedicaba bien a la enseñanza o a otras cosas menores. Eso es bien interesante, ¿no? Sí, pero es que nosotros ya tenemos una vida más cómoda y debido a eso pues vemos eso muy brusco. Y también la Virgen no era súper jovencita también. Sí, María tenía, se presume que por lo menos unos 12, 13 años. Sí. Ajá. ¿Y de qué Esa era una año? edad normal en la que a los 12 años en Israel se consideraba a una mujer ya lista para los labores de la casa. Cuando la mujer tenía su primera menstruación, ya era una mujer. ¿Y cuánto vivían? El, ¿100 así o el promedio de vida, no, la expectativa de vida de un israelita, pues o de alguien En esa del época. Israel, era de 50 años yéndole bien, 60 años, muy bien, sí. No existía la penicilina, Las vacunas? No, pues según el Pero igual el ministerio de Jesús comenzó a los 30. exactamente, por eso Ya fue estaba rechazado maduro. y por eso fue muchas Ah, porque veces estaba rechazado, muy viejo. por muchas cosas, lo rechazaron porque hacía milagros, porque hacía el bien y por eso Porque también. era viejo. Sí, no, pero para el profeta la edad no tenía problema, y él era, ni los rabinos, ¿cierto? Pero como sabes, él nunca fue considerado sacerdote. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos hace una defensa, hace una apología del sacerdocio de Cristo y lo compara con el sacerdocio de Melquisedec, del cual no proviene de hombre o de linaje según la sangre, el linaje de David, como sacerdote, sino que el sacerdocio de Dios proviene de Dios. El sacerdocio del proviene de Dios, no de la carne, así como Melquisedec, que Abraham, el padre de los judíos, lo reconoció como sacerdote. Bueno, entonces en este momento empieza, digámoslo así, como ese ministerio profético. Vamos a ver esto, que vamos a entrarnos, aquí necesitamos como abrir un poco los ojos del Espíritu y pedirle a Dios que nos vaya guiando por este pasaje que es bien interesante. Toda esta visión que va a tener Ezequiel es supremamente interesante. Hago un paréntesis. Anteriormente, antes, digámoslo así, como de llegar a Dios, yo había leído la Biblia, sí, pero lo había leído como un buscador, más leyendo cualquier libro, como el Bhagavad Gita o los Vedas, etcétera, etcétera. Y cuando yo leía este pasaje, metido con un poco de mezcla de libros de extraterrestres y cosas de ese estilo, yo leía estos pasajes y la confusión de no tener el Espíritu Santo me veía una película completa de que este tal Ezequiel lo que estaba teniendo era una abducción o algo así, o estaba teniendo un rapto extraterrestre, una cosa de esa magnitud. Dime. Entonces aquí, o sea, tú dices que entonces en ese momento el profeta Ezequiel tenía como 30 años, ¿cierto? Y ahí fue cuando el Espíritu Santo, Sí, como a los 30. más o menos, sí. Bien, entonces dice, por eso muchos dicen que ese año 30 es la edad en que empieza el ministerio profético, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando uno lee la Escritura sin el Espíritu Santo, esto es una piedra de tropiezo. Cuando a mí las personas se me acercan y me preguntan, sin ser creyentes, que si leer la Biblia es bueno, yo le digo que sí, leer la Biblia siempre es bueno, pero que sin el Espíritu Santo leer la Biblia puede ser una piedra de tropiezo terrible. ¿Cómo entender los sacrificios de sangre del pueblo de Israel? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender un Dios que habla, mía es la justicia, mía es la venganza? ¿Cómo entender el concepto o el contexto de la justicia de Dios y la santidad de Dios sin el Espíritu Santo? Termino yo alejándome y diciendo, no, es que yo me la voy mejor con el Dios del Nuevo Testamento porque el Dios del Antiguo no lo entiendo. Pero con el Espíritu Santo
todas las escrituras, como aquellos discípulos de Maús, cobran sentido y cobran vida. Y cada palabra del Antiguo Testamento está prefigurando a Cristo y está anunciando al Mesías. Entonces, sí es bueno leer la Biblia, pero sin el Espíritu Santo es como uno no tener traductor de nada y hacerse una cantidad de imágenes. Y yo caí en ese escollo. Y el libro que critiqué y del cual me burlé, versículo 4. Miré, y he aquí que venía del septentrión un viento impetuoso. Esta palabra ya la habíamos visto. ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles que estos mismos vientos huracanados que llegaban desde el oriente, que hacían que los barcos se tuvieran que detener por allá en las costas del Mediterráneo porque era súper peligroso navegar? A eso se está refiriendo. Me gustaría ver qué traducen algunas de sus Biblias acá. Venía del norte un viento tempestuoso. Perfecto. Otro. Viento huracanado. Esa traducción no se meten en líos. ¿Esa es Jerusalén? Que una nube rodeada de resplandores. Miré, y aquí venía un viento impetuoso. No dice eso. Venía un viento huracanado. Viento huracanado, Una ok. nube rodeada de resplandores. Hay otra más, porque hay un nombre también. ¿Cuál? No, hay otro sinónimo. Una gran tormenta. Ok, hay otro sinónimo. Lo que pasa es que no recuerdo, por eso estoy preguntando. Ok. Una nube densa, y en torno a la cual resplandecía un remolino de fuego. Entonces está este hombre y comienza a tener, en este momento no nos habla de visión, nos habla de una experiencia literal que él está teniendo. Él está en medio de un grupo de personas, o quizás estaba alejado orando o en función sacerdotal o intercediendo por el pueblo porque él era de casta sacerdotal, y él comienza a tener una especie de intervención de Dios, una intervención de Dios directa, donde él empieza a utilizar una cantidad de figuras ambientales para describir una experiencia completamente ajena a lo natural. Es decir, esto es una experiencia completamente sobrenatural. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, el que tradujo la Biblia del griego al latín, que se conoce como la Vulgata Latina, que es uno de los grandes o primeros grandes teólogos de la cristiandad, hablaba sobre estos pasajes. Y si uno lee, por ejemplo, a San Jerónimo, él habla como de la cantidad de riquezas y tesoros y misterios escondidos en estos pasajes, que podríamos estudiarlos incluso años y años, y habría una cantidad y un contenido de revelación para el hombre sobre la gloria de Dios. Entonces San Jerónimo interpretaba estos pasajes como una manera, digámoslo así, como representativa de lo que es la gloria de Dios, lo más cercano al lenguaje con el que el hombre puede describir lo que es la gloria o el peso de la gloria. Miré, y he aquí que venía del septentrión un viento impetuoso, una nube densa, y en torno a la cual resplandecía un remolino de fuego, que en medio brillaba como un bronce en ignición. Como quemando. Un hombre quemado, un bronce quemado, ¿cierto? Como un bronce. Incandescente. La mejor palabra, ignición, yo la retiraría aunque suena bien, la mejor expresión para traducir la palabra que es en hebreo es refulgente. Esa sería la mejor expresión. Era algo incandescente. Yo ahorita decía viento tempestuoso. Sí, huracanado, tempestuoso, etc. Pero hay un nombre. Ese es que tan brillante como de hambre. Sí, entonces vamos. Que en medio brillaba como bronce en ignición. En el centro de ella había semejanza de 4 seres vivientes. Entonces vamos a hacer como el ejercicio. Tenemos un torbellino. Imagínense un torbellino que se pone por encima tuyo, y sientes que te está llevando ese torbellino como si se hubiese abierto un portal literalmente entre el cielo y la tierra.
como si esa especie de efecto túnel se abriera y él estuviera sintiendo todos estos vientos huracanados, y mirando hacia arriba ve que en medio de este remolino que lo está rodeando, dice que ve en el centro de ella, hacia arriba, había semejanza de 4 seres vivientes. Él dice semejanza. Ya vamos a hablar un poco de estos seres vivientes, que estos seres vivientes también están en el entre el capítulo 5 y 6 de Apocalipsis, de acuerdo a las visiones de Juan. Entonces miren, en el centro de ella había semejanza de 4 seres vivientes, cuyo aspecto era este. Tenían semejanza de hombre. Entonces él comienza a utilizar sus palabras en medio de una especie de visión completamente sobrenatural. Palabras de las cuales el apóstol Pablo se abstuvo, en la primera carta a los Corintios. Pablo seguro tuvo una teofanía de esta magnitud, sin embargo Pablo se abstuvo de nombrarla porque se iba a ver en aprietos, así como los que vemos en los que se va a meter cada vez más el profeta Ezequiel, para describir materialmente realidades celestiales. Tanto vamos a ver los aprietos en los que el profeta se mete para describir con el lenguaje ordinario una visión beatífica y extraordinaria, que incluso en la parte en el que él ve las ruedas que acompañan a los querubes, estas ruedas él dice que son como rueda dentro de la rueda, y es como si a partir de ciertas figuras geométricas con formas circulares se estuviera casi como haciendo una especie de esfera. Cuando uno se comienza a adentrarse y a examinar este pasaje, es como si fueran esferas a partir de circunferencias. Y él lo describe muy bien, pero igual se mete en aprietos para hacerlo, ¿no? Dice, en el centro de ella había semejanza de 4 seres vivientes cuyo aspecto era este. Ya nos va a describir estos seres humanoides, ¿no? Estos seres como antropomorfos. Tenían semejanza de hombre, pero cada uno tenía 4 aspectos y cada uno 4 alas. Es decir, tenemos una figura humanoide en sus rasgos. ¿Cómo definir que algo es humanoide o apariencia de hombre? Cabeza, torso, manos y pies. Eso ya describe una figura humanoide, el famoso muñequito de palo. ¿Okay? ¿Cómo es que le llaman en los diseñadores? El figurín. Eso. Aunque nosotros teníamos un amigo en el colegio que también le decíamos figurín. Por debajo de las alas. No, perdón. Aspecto y cada uno 4 alas. Hay una manera de entender aquí algo bien simpático, y es que de acuerdo al número de alas en la cultura rabínica, y cuando uno lee, por ejemplo, comentarios talmúdicos a los judíos comentando las escrituras, ellos hablan la diferencia entre en el mundo del mundo seráfico versus del mundo de los querubines, y es que unos tienen 6 alas, ¿cierto? Los serafines, mientras que los querubines tienen 4 alas. Sus pies eran rectos, y la planta de sus pies era como la planta del toro, es decir, tenían pezuñitas. Él los veía como con forma de pezuña de becerro, de cordero, ¿cierto? De toro o cordero, ambos tienen la misma pezuña hendida, ¿cierto? Hendida, muy bíblico. Sí. Y suena extraño, ¿no? Como ese ser antropomorfo. Porque él era un ángel también. Al demonio, sí, claro. No lo había nunca pensado de esa manera. Que se apareció en Mangos una vez. Ay, verdad, yo no me acordaba de eso. Y que se murieron un montón. ¿Cómo? Yo no me acordaba de eso, Sari. No, los dos son buenos, pero en jerarquía son diferentes. ¿Cuál es más? Y la pelada se El serafín. Bien, dice, sus pies eran rectos, pero en el reino de los cielos todo es diferente. Es el mundo al revés. Usted quiere ser el más grande, sirva a todos. Y punto. Así que, ahí está. Sus pies eran rectos y la planta de sus pies era como la planta del toro. Brillaban como bronce en ignición.
o como ámbar refulgente, ¿cierto? Son cosas sinónimas, ¿no? Por debajo de las alas, a los 4 lados, salían brazos de hombre. Todos 4 tenían el mismo semblante y las mismas alas. Eran seres homogéneos en su apariencia, que se tocaban las del uno con las del otro. Si nosotros hacemos digamos así, un paralelo un dibujo, un diagrama de lo que él está viendo, estamos viendo 4 seres humanoides que con sus alas están haciendo una especie de cuadrado, ¿cierto? De cuadro, en medio de un torbellino de fuego. Estos seres son completamente brillantes, alados. Ya vamos a ver cómo tienen dispuestas las alas. Por debajo de las alas, a los 4 lados salían brazos de hombre. Todos 4 tenían el mismo semblante y las mismas alas, que se tocaban las del uno con las del otro. Entonces, si juntas estos 4 seres vivientes con las alas, hace un cuadro. Y estaban así derechos. Ajá. Al moverse, ¿por qué vamos a ver que estaban derechos? Por lo que va a decir acá. Al moverse no se volvían para atrás, sino que cada uno iba cara adelante. Eran como estáticos. Simplemente el torbellino girando y ellos estáticos. Su semblante era de hombre, el rostro que mira hacia el frente, y de león a la derecha. Es decir, era una cara de hombre acá, a su lado derecha entonces tenía el león, un rostro de león, de toro a la izquierda y de águila los 4. O sea, si ya tiene esta a la izquierda y esta a la diestra, entonces la del águila tiene que estar en la parte anterior, o sea, detrás. Y adelante la cara del hombre. Y adelante la cara humana. ¿Y qué es el toro, Pablo? Esos Bueno. no son los 4 evangelios, ¿no? A eso iba. Ya se adelantando. Sí, pero hay algunos teólogos, incluso uno de los padres de la iglesia, que a mí me gusta mucho, que se llama San Ireneo de León, él hablaba o hacía una especie de comparación entre los 4 evangelistas que manifiestan o representan una parte de Jesucristo. Jesús como rey, por ejemplo, Jesús como hombre en el Evangelio de Juan, o Lucas, por ejemplo, o el águila, o el toro en Mateo, o esas representaciones que se hacen de los 4 seres, los orígenes están en una carta que escribió, un comentario de Ireneo de León, pero eso es simplemente lucubración, no es que literalmente sea así, es una manera de él enseñar. Pero decir que literalmente está representando a los 4 evangelistas es ir muy lejos, ¿no? En las analogías. Agustín, por ejemplo, Agustín de Hipona, San Agustín, hacía mucho eso. Tomaba muchas alegorizaba demasiado la escritura. Y es muy bonito para efectos pedagógicos, pero no para decir, la Biblia quiere decir exactamente esto, ¿cierto? Él simplemente estaba viendo unos seres. Que pueda ser útil una pedagogía de los seres vivientes, con esto está bien. Incluso los evangelistas se relacionan más con los 4 seres vivientes de Juan, que vio Juan en Apocalipsis. Lo relacionan más con ellos, pero ellos también están relacionados con esto. ¿No ven estas mismas figuras, el toro y el... Sí, las mismas figuras que vio Juan. Solo que con unas posturas diferentes, y los seres vivientes que vio Juan hablaban y decían: Santo, Santo, Santo. Bien. Qué loco, ¿no? Eso es loco para nosotros, pero mira, ¿te acuerdas lo que hablaba, por ejemplo, lo que hablaba Santiago la otra vez, de cómo nosotros, seres completamente sometidos al tiempo y al espacio, cómo nos ve una hormiga a nosotros, por ejemplo? Él ve un montículo, ve algo indefinido, y ven así, como en 2 dimensiones. Es una manera en que este hombre, Ezequiel, este gran profeta, está teniendo una revelación de Dios, y la manera de traducirla nos llega a nosotros como: ¿qué es esto tan loco? Pero que cuando estemos en ese estado, en el espíritu, esa comprensión ya no va a ser loco. Loco va a ser lo que no podíamos ver antes. Dicen que inclusive Dios puede que sea un ser así. Lo que pasa es que
pues de pronto nosotros acá lo dicen como más, como que es más así como nosotros, pero igual puede que sean ser así. Inclusive dicen que no tienen sexo. Sí, claro, se basa en que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces tiene sentido el interpretar a Dios como el anciano de días, ¿cierto? Pero dice, a Dios nadie lo ha visto, ¿cierto? Y por otra parte, Dios es espíritu. El género, ¿por qué existe femenino y masculino? Existe por la reproducción, en virtud de la reproducción. Dios crea, Dios no se reproduce. Y por eso también la palabra dice que Él nos ama como una madre, porque Él es amor en esencia del espíritu. No. Sí, como una madre, como un padre, como todo. Sí. Sus pies eran, al moverse no se volvían para atrás, sino que cada uno iba cara adelante. Su semblante era de hombre y de león a la derecha, de los 4, de toro a la izquierda y los 4 de águila a los... Pablo, pero perdón, no entendí. Esos, pues, el león, el águila, el buey, ¿tienen significado? Seguramente sí. Pero no lo sabemos. Vamos a seguir leyendo Ezequiel. No es que no te quiera responder. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué revelación va teniendo Ezequiel y cómo sigue desarrollándose esta visión. Porque muchos han escrito al respecto, incluso para eso vimos el ejemplo de Sarita, el que son los 4 evangelistas, el que Dios todo lo ve, la fuerza, la realeza y la humanidad del Padre, ¿cierto? Y la multiforme manifestación de Dios en la creación, que no tiene forma. Hay otros incluso más atrevidos que hablan porque gran parte de la misión de Ezequiel va a ser en contra de la idolatría, como de una reprensión contra la idolatría, pero eso es ir demasiado lejos, ¿cierto? De una interpretación demasiado lejos, ¿no? Pablo, pues el hecho de que sea así como miedoso quiere decir que sea malo. Cada que nos hablan de algo como feo, de pronto miedoso necesariamente es algo malo o es maligno. ¿Te parece eso feo y miedoso? Esa es la pregunta. No se nos veía un hombre con 3 cabezas diferentes. Raro. Mira, yo creo que en ese estado, Ezequiel no estaba en un estado normal. Él está en un estado exaltado del espíritu. Cuando me refiero a exaltado, no me refiero como un tipo con ataque de pánico o digámoslo así, con un estado alterado de conciencia. No, me estoy refiriendo a un hombre en facultades espirituales diferentes, porque la gloria de Dios se estaba manifestando. Y nosotros estamos acostumbrados a sentirnos seguros con todo lo que conocemos. De hecho, el miedo, una gran parte del móvil para el miedo es lo desconocido, ¿cierto? Entonces, quizás me da miedo por lo desconocido, pero cuando uno camina con Dios, todo lo tiene por conocer, porque si Él es infinito, imagínate. Y sus criaturas, que no habrá, que no hemos visto acá. Y como estamos tan, digámoslo así, como humanizamos tanto el mundo angélico, que creemos que son como nosotros, o que son bebecitos en pelotica con cítaras, y con esa imagen estamos más cómodos, ¿cierto? Y que sí es algo mucho más grande y más espectacular. Los reyes magos, los ángeles, ahorita cambió. A Sari le están tumbando el bebé. Si te dijera cómo eran los seres que estaban en el Arca de la Alianza. De hecho, los seres que estaban en el Arca de la Alianza eran estos. En el propiciatorio, ¿recuerdan? Los querubines. Eran estos seres. Sí. ¿Saben de dónde proviene la palabra querubín? Eso lo habíamos dicho acá. La palabra querubín es de origen sumerio y es querub. Querub eran estos leones alados que, por ejemplo, si pones imágenes de Mesopotamia o los Sigurat o Babilonia, vas a ver que ellos ponían estos querubs o querubís para los asirios como guardianes de los templos, y eran seres alados con cuerpo de león, rostro humano y alas, ¿cierto? Que se superponían se tocaban las unas con las otras para protección. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee a varios de los padres de la iglesia que hacían las traducciones. ¿No había bíblicas, visto antes también? ¿O Dios se lo mandó a hacer? no, lo que pasa es que los babilonios o toda esa zona
tuvo mucho encuentro con todos los postdiluvianos. Y los postdiluvianos tenían un contacto con Dios y con ese tipo de seres y criaturas después de la caída y del diluvio. Y una cosa, ellos fueron deformando esa revelación, mientras que en Sem esa revelación se empezó a conservar más pura. Por eso es que si tú vas a los textos babilonios o transbabilónicos, mejor, a los textos sumerios, para ser más exacto, vas a encontrar que también hay un mito de la creación y un mito del diluvio para ellos. Pues mito para la arqueología. Ellos tienen también la misma narración de Noé, solo que a Noé le tienen otro nombre. Pero es exactamente la misma narración, solo que cambian los personajes y algunos detallitos. Pero entonces si uno hace un paralelo entre en la mitología mesopotamia y lo que revela la Biblia, algunos dicen, es que la Biblia le copió a los sumerios. Mira que uno es mal pensado. Uno siempre piensa, es igual, copió. ¿Por qué no? Copiaron la Biblia. Ni siquiera. Ellos vivieron eso, pero sin la revelación. Entonces ellos simplemente, como tradición oral, ellos lo narran como una historia, como lo vivieron, pero en teléfono roto. Que contaron otras personas. Y sabes que algo, por ejemplo, bien interesante. El Popol Vuh también narra lo mismo. Y con respecto a lo que se tiene como fecha del inicio de la humanidad. Por ejemplo, que más o menos en Israel en este momento, la otra semana se celebra el Año Nuevo, 5779. Y se dice que todas las culturas de esa época, de esas primeras culturas, todas tenían exactamente la misma fecha. O sea, ninguna peleaba como al día de hoy, la Tierra tiene tantos años, otros tantos otros, sino que todos coincidían exactamente en lo mismo. Y de una u otra forma, eso daba como certeza lo que está diciendo Pablo. Todos compartían ese mismo conocimiento del inicio. Como un acervo ancestral. Exactamente, de cómo se habían dado. Correcto, es que todas se perdieron y lo único que sobrevivió hasta el día de hoy pues es como la tradición judía. Por ejemplo, las culturas mesoamericanas llegaron con un teléfono roto aquí tremendo, ¿cierto? Entonces esos eran los mismos del Arca de la Alianza. Sí, pero no exactamente como estos. Nos dicen que había querubines. Uno supone que eran seres alados y los pintamos siempre. Si ves una representación del propiciatorio del Arca de la Alianza, son seres humanoides tocándose con la punta de las alas, ¿cierto? Como custodios. Pero si vas, por ejemplo, a Sumeria o a Mesopotamia, o a las excavaciones arqueológicas, o a los museos de Irak, que hay fotos por internet, se pueden ver todo y hacer el paseo, vas a ver los querubs, y eran seres alados, con formas de animal, ¿cierto? Zoomórficas. Entonces es bien interesante esto. ¿Quién le copia a quién? No, porque según la tradición, a Moisés le fueron reveladas todas estas cosas. Según la tradición, Moisés escribió Génesis, ¿ya? Aunque dicen que está la tradición elogista, yavista, etcétera, y sacerdotal, no nos vamos a detener en eso. Eso lo dicen los racionalistas. Pero para el mundo judaico, desde siempre, ellos no han lidiado. A Moisés se le reveló cómo fue la creación, cómo ocurrieron todas estas cosas, para depurar todo lo que se creía mal o bien, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si uno en Zimbabue, en estos momentos, bueno, ya eso fue hace rato, como en el año 78, un viajero descubrió que una tribu allá en Zimbabue tenía ritos judaicos, negritos completamente, y decían ser descendientes de la tribu de Leví, y tenían ritos. Y cuando llaman a un rabino a que observara los ritos de ellos, se sorprende mucho porque dice, ellos están viviendo los ritos desde antes de la destrucción del templo, no como se modificaron después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y ellos aseguraban ser descendientes de los judíos, practicando ritos sin saber lo que ahora los judíos estaban haciendo. Entonces, ¿quién tiene o quién copia a quién? Unos se quedaron con un conocimiento, con un acervo de antaño, y otros que no se conocían con eso fueron haciendo otras cosas.
Y mire que nosotros tendemos a ser muy tendenciosos. Ah, bueno, y se les hizo un estudio genético a esos judíos con este gen mitocondrial de semita, y coincidían en un porcentaje muy alto, en un 70% de esta tribu de Zimbabue. Entonces ahí donde dice, wow, esto de las tribus perdidas de Israel tiene sentido, de lo que hablan las escrituras. Y por otro lado, nosotros tenemos a ser mal pensados, y entonces, ¿qué dice alguien que se acerca y ve el mito de la creación sumeria versus la creación bíblica? Ah, ya sabemos de dónde saca la Biblia eso. Claro, como ellos son más antiguos y esto se escribió en Babilonia, en pleno cautiverio, entonces ellos, como estaban viendo en Babilonia, copiaron y ahora se están haciendo eco de la creación babilonia y sumeria. Y con eso salen del problemita y se lavan las manos, así como se han lavado las manos con todo lo que arqueológicamente no les cuadra de acuerdo al cuento que nos están narrando. Dime. Tengo una pregunta. Ahora los llamados ministeriales pueden enmarcarse dentro de las tribus o dentro de los llamados como el que Dios tenía en cada tribu cosas. Por ejemplo, que uno dice como que es que tiene como un llamado muy levítico, pues al ministerio. Una vocación. Una vocación. Sí, se podría decir sí, pero eso es una manera de identificar rasgos y cosas en las personas. Primera vez que lo escucho, la verdad. Porque, por ejemplo, como tú sabes, los levitas eran como músicos, como todas esas cosas. He escuchado que a los músicos como que van como por ese lineamiento, como que eran de esa tribu, y hay grupos de música cristiana que se llaman levitas y tienen toda esa connotación de las tribus. Entonces era como, ahora esos llamados ministeriales se pueden identificar con ese mismo llamamiento desde las tribus. Si yo de corazón me identifico y lo quiero hacer, pues eso va a enriquecer, me va a hacer sentir parte de algo, y el ser humano siempre está buscando sentir parte de algo, y puede ser verdad o puede ser que yo esté empeliculado, te lo estoy diciendo de la manera más cruda, pero suena muy pintoresco y muy bonito. Si yo canto decir que me asocio a la tribu de Leví, o si yo soy como más peleadorcito, entonces a la tribu de Judá, o me parezco al apóstol Pablo, entonces yo me voy a asociar y voy a andar con un medallón de la tribu de Benjamín. O si a mí me gusta entonces hacer esto, bueno, ya, o el león, porque yo me asocio a Judá, entonces voy a vestirme de león, o me voy a poner apellido león, etc. Sari tiene el apellido. Ok. Pero es muy bonito, eso me parece que es como más como algo bonito. Dice, a menos que como parte de las tribus perdidas de Israel, muchos encuentren también algo o hagan sintonía con su misma genética espiritual. Eso ya es otro cuento aparte. Su semblante era de hombre y de león, Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Dos se tocaban, las del uno con las del otro. Es decir, tenían dos alas para hacer el cuadro y otras dos hacia el cielo. Y dos de cada uno cubrían su cuerpo. Todos marchaban de frente, a donde les impelía o a donde les movía el espíritu, sin volverse para atrás. Era como si se moviesen así. Pablo, y una pregunta como, porque Sí. tendrán alas, pues ¿qué significará un ala? Que vuelan de aquí para allá, están en todas partes. Para ellos las alas hay muchos sinónimos que utilizan, incluso es la libertad, ¿cierto? El cielo también, las alas simbolizan el cielo, el que puede desprenderse de la tierra y ascender, ser celestial, claro, del cielo. Pero en verdad pueden tener unas alas, o lo que ellos veían como alas, Puede ser otra cosa. pueden ser alas, verse como alas y tener mil funciones más. No puede ser también pues como que es la forma en la que Ezequiel puede verlo, ¿cierto? Claro. O sea, ellos realmente no tienen como forma, pero ellos asumen una forma que él puede entender. Puede ser ala y no era una ala. O es más, una forma en que incluso ni siquiera entiende, pero que lo que medio entiende es nos como dice una ala. lo que dice al principio.
Cuando uno ve algo tan fantástico, uno lo describe con sus palabras. Exactamente. Como esa prueba psicológica que son manchas negras y te dicen que ves algo así. Sí. Ah, no, pero eso ya me fue. Porque entonces cada quien va a estar hablando de lo que cree que vio y no la realidad, pues, no la realidad. Ok. Es que ni Como ojo la vio, realidad. ni oído. Que es muy ni difícil oído. describirlo porque no es nuestra dimensión. Ajá. Si tú me preguntas a mí, supongamos que yo voy con Juanita a una reunión familiar, ¿cierto? Yo voy con Juanita y vamos a una reunión familiar, yo me siento, estamos con las mismas personas, la misma comida y todo esto, y yo también. Y llega alguien y llama a Juanita y le pregunta, oye, ¿qué viste? ¿Qué sentiste de tal persona? Y ella empieza con colores, con formas, se da cuenta de los gestos, de que aquella miró de soslayo a aquella, de que este está mal con este. Y yo dije, no, esa comida estaba más rica, estaba más bueno, hace tiempos no me encontraba con esta persona, yo creo que Dios va a hacer esto. Y fuimos los dos a la misma reunión, qué pelle. Pero es la perspectiva, ¿cierto? Es la perspectiva. Sin embargo, yo creo que la visión, para bajarle un poquitico a ese que diste Pelle, la visión de Ezequiel, él intenta ponerla con una precisión y una exactitud tremenda, ¿cierto? Pero entonces si otra persona lo hubiera visto, de pronto lo hubiera escrito totalmente. Sí, por ejemplo, yo no hubiese dicho bronce bruñido. Vimos una cosa, un ser fluorescente. Ve, las cabezas estaban puestas así, estaban girando, giraban de derecha a izquierda. Sentí esto, sentí frío, sentí calor. De hecho, claro, de hecho los evangelios son 4 perspectivas diferentes de lo mismo. Gracias a Dios existen esos 4 evangelios. Pero también se supone que pues, nosotros creemos que las escrituras son inspiradas por Dios. Claro. Entonces también de cierta manera como que exactitud sí hay, porque pues son cosas que Dios le pues guarda. Que le guarda pues como para mantenerse fiel. Es más, guarda tanto eso que mira que en el Apocalipsis Juan ve los mismos seres. No, por eso y eso nos dice, Ezequiel vio lo mismo. Sí. No, pero es que ahí sí es bueno. O él le copió a Ezequiel. Que sería muy triste porque no sí fue. Pero nada. A eso me refiero como bueno, sí, bueno, pues, pero ya sí es como lo mismo, solo que lo expresamos de manera diferente, pues hay que cambiar las cosas. Sí, Juan describe los seres vivientes de manera diferente, pero de manera diferente en cuanto a sus palabras y a ciertos detalles, pero uno interno sabe que son los mismos. O sea, la fiesta a la que fuiste con Juanita fue la misma fiesta. Exacto. Solo que uno la escribe de una manera y otro de otra. Correcto. Y ve detalles diferentes. Tú tienes problemas cuando lees los 4 evangelios. ¿Te das cuenta? Es el mismo Jesús. Jesús actúa igual acá que allá, solo que uno narra unos hechos desde una perspectiva. Por ejemplo, Lucas narra todos los hechos desde los milagros de sanidad. Sí, resumido. Y súper griego, súper cronológico y escueto. Mientras que Juan, desde el Dios hecho hombre y la intimidad, cómo se revela Dios en el Hijo. Son perspectivas diferentes que lo único que están haciendo es enriquecer digámoslo así, la buena noticia, el evangelio, pero llaman evangelios. Las buenas noticias enriquecidas desde 4 puntos de vista, no contradictorios, ¿no? Bien. De hecho, a nosotros nos pasaba cuando Santiago, Juan Esteban y yo contábamos el testimonio, que como lo contaba Santiago era muy diferente a como lo contaba yo, y vivimos lo mismo los 3, o Juan Esteban. Él hablaba, él decía cosas y cuando las decía yo apenas me acordaba, yo decía, wow, es verdad que nosotros vivimos esto y cosas que se me habían escapado. Y cosas que yo viví desde mi perspectiva y que yo sentí de ellos desde mi perspectiva y viceversa. Sigamos. 10, ¿cierto? Su semblante era este. No, ya, eso no es el mismo. La sala. Había entre los vivientes fuego como de brasas encendidas como antorchas que discurrían por entre ellos, centellaban y salían rayos. Estamos hablando, aquí lo que él está expresando es como que este
este torbellino fuera de manera ascendente y él empezara como a ascender en medio del torbellino y cada vez su perspectiva fuera subiendo. Y él empieza a ver a estos seres, 4 seres, desde una perspectiva más alta. Y cuando los ve alto y puede entrar más al detalle, ve que todo lo que los está rodeando son como truenos y centellas, son cosas de vivos colores, como una manera de expresar la gloria de Dios con palabras y cosas que él está viendo pero no puede comprender. Los vivientes iban y venían como el relámpago. O sea, él estaba viendo algo dinámico, estaba viendo que estos seres se movían, que no eran como unas entidades inertes, sino que había movimiento, que Dios se mueve, que es dinámico. Esto es algo en lo que vamos a seguir ahondando un poco más adelante. Verso 15. Y mirando a los vivientes, es decir, el hombre era tan sobrenatural y tan sobrecogedor esto, que el hombre se puso a ver en detalle. Y esto también nos da una posición de que es un hombre muy descriptivo. Y mirando a los vivientes descubrí junto a cada uno de ellos una rueda que tocaba la tierra. Las ruedas parecían de turquesa. ¿Sabe de qué color eran las ruedas? Color del mar. Color del topazo. Bien. Las ruedas parecían de turquesa, eran todas iguales y cada una dispuesta como si hubiese una rueda dentro de otra rueda. Entonces es como aquel jueguito. Una matrusca. No, sería más bien como Que tocaban la un tierra. llavero haciendo como así. Así, es decir, como tomas la esferita de un llavero y ponla así, ¿cierto? Pero metiendo varias de tal forma que casi parezca toda una esfera. Como una esferita de... Exactamente. Y miren qué tan curiosas eran estas ruedas, que cuando ellos se movían, estas ruedas que estaban a sus lados se movían con ellos, como si fueran unos carros, como si ellos estuvieran transportando algo, como si Tocaban la tierra, esas bolas tocaban la tierra. exactamente, como si estas esferas estuviesen abriendo una puerta hacia el cielo, como que ellos fueran encargados de abrir y hacer que el cielo, el reino de Dios, se manifestara en esta tierra, como que ese fuera el papel de esos querubines. Eso es más o menos lo que uno deja entrever, así como aquella escalera de Jacob, ¿recuerdan? Que él veía ángeles subir y bajar como una escalera, es como si fuera una puerta abierta donde el reino de Dios se hacía manifiesto. Por eso cuando los veía como extraterrestres te dieron el cabello. Pablo, ¿dónde está tu testimonio? En YouTube. Sí, Está en YouTube, ¿cómo sí. aparece? Pablo en las No. cosas. Pero no aparece todo el testimonio, porque no lo ha contado como completo. No sabía ni Pero de Pablo. antes, creo que sí. Aparece como, pues como cuando él está dando una charla, como que habla de pedacitos. No, sí hay, no, sí está completo como de una hora y media. Pero el testimonio que Pues completo. Este año lo hice una hora y media. Este año lo hice. Ok, sigamos. Entonces, miren esto tan curioso. Cuando avanzaban, marchaban hacia los 4 lados y no se volvían al caminar. Siempre iban así como... En bloque. Ujú. Como en línea directa. Es como si estuviesen abriendo algo, como que su propósito era efectuar algo en la tierra, estaban haciendo algo, abriendo un puente para que Ezequiel viese lo que iba a ver más arriba de esos querubines. Eran ángeles que la forma extraña para nosotros, sí, en el cielo quizás lo extraño seamos nosotros, y cuando ellos empiezan a cumplir su cometido haciendo esos giros y estas esferas, algo se va a manifestar en la tierra para Ezequiel y ya lo vamos a ver. Dice, cuando avanzaban marchaban hacia los 4 lados y no se volvían a caminar. Perdonen que como yo miro para otro lado, entonces vuelvo y retomo, repito muchas veces. Verso 18, mirando vi que sus llantas estaban todo alrededor llenas de ojos. La palabra llantas aquí está mal, digámoslo así, no va al caso. Los aros o las ruedas, ¿cierto? 4 ruedas. Vi que sus llantas o sus ruedas estaban todo alrededor llenas de ojos.
él le llamaba ojos a eso. Él dice, esto me pareció un ojo, yo vi un que tenía ojos. Unos huequitos. Pues puede que vean, ¿no? Era algo muy parecido a ojos. Él dice, vio ojos, es lo que él pone. Al ir los vivientes, giraban junto a ellos las ruedas, y al levantarse los vivientes sobre la tierra, se levantaban las ruedas. Hacia donde los impelía el espíritu a marchar, marchaban. Y era como si estas ruedas hicieran parte o fueran movidas por los mismos seres vivientes. Les obedecían y estaban coordinadas con ellos, efectuando algún movimiento o haciendo algo. Hacia donde les impelía el espíritu a marchar, marchaban, y las ruedas se alzaban a la vez con ellos, porque tenían las ruedas espíritu de vida. Eran otros seres. Pues Donde eran nos parte de hablan los seres. eran parte de los seres. Es decir, él decía, no confundan, porque la rueda, ¿cierto? La rueda, según la tradición pues, arqueológica, histórica, año 3000 antes de Cristo, en Sumeria, es cierto, ya hacen la ruedita y ya empezaron a jugar los niños con la llantica. Y ahí fue donde surgió pues, el conocimiento de la rueda. Y para de pronto él no confundir al intérprete, él dice, estas ruedas no eran ruedas ordinarias, sino que el espíritu de vida estaba, o el hálito de vida estaba en ellos, que fue lo que Dios sopló en el ser humano en Génesis. Dice, Pablo, acá pues veces se refiere a espanto, Pues aquí se que aterraron. causaba Sí. espanto de verlas. Donde Era como que dice era algo... Que las ruedas eran altas y aterradoras. sigamos. ¿Qué sale adelante? No, eso es atrás. Sí. pero qué verso. Sí, En el verso 17, no, 18. Mirando, vamos para allá. 18. Mirando, vi que sus llantas estaban todas reordenadas de hoz. Al ir, los vivientes giraban, ¿en qué parte dice? Pero es que en Pero la versión 18, dice En la ya mía, pasamos. en la mía no. dice los aros de las 4 ruedas eran altas y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Ujú. Pero es que la mía dice, así mismo las ruedas tenían tal circunferencia de altura que causaba espanto verlas. Entonces ahí mire que ahí están explicando de dónde proviene el Por espanto. grandes. Exactamente. No por feas. No es que eran turquesas, debe haber sido espectacular, que todo era de colores. Mire, estamos hablando de un hombre que vivía en una sociedad precaria y agrícola. Póngale un carro de ahora en esa visión. Imagínese cómo lo describe. Sale De hecho, corriendo. es que es más, si mal no estoy. Bueno, Las langostas de Apocalipsis. sí, hay cierta. De oro. Hay como cierta profecía que algunos entienden hablando de los carros Los al día de hoy, y helicópteros. dice, y tenían ojos como de fuego y se movían a la velocidad del rayo, porque ellos estaban acostumbrados que lo más rápido que se podía mover en esa época era un carrito pues que llevaba a la alma adentro a la velocidad de un caballo. Entonces moverse a 100, 200 kilómetros por hora, eso era moverse a la velocidad del rayo. Obviamente la velocidad de la luz pues es muchísimo mayor, pero por su entendimiento tan precario de las cosas actuales, tendían a dar una explicación que aún para uno, conociendo esas cosas, podría llegar a sonar. Y verdad, para ellos era espantoso, ¿cierto? Y el espanto, ¿está uno asociar a Dios a espanto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque por lo desconocido. Y si ves que empieza, como decía Moisés, porque esto sí que me pateaba a mí, me patinaba mucho. Vámonos, para ir no muy lejos, vámonos a Éxodo. Allí nomás a Éxodo. Cuando empezó la efervescencia de la Shekinah, de la presencia manifiesta de Dios, cuando iban a cruzar allá en el monte Sinaí, en la península sinaítica, cuando recién cruzaron el Mar Rojo, ¿qué fue lo que le ocurrió al pueblo? Empezaron ellos a sentir la presencia de Dios y les dio mucho temor. Y salieron corriendo. No, Moisés, vaya usted, nosotros nos da miedo. Y solo se quedaron unos poquitos. Y esos poquitos que se quedaron comenzaron a profetizar y a hablar los mandamientos. Y Moisés también. Y los otros se aterraron. Y no, vaya usted. Y que se asustaban cuando Moisés venía de hablar con Dios, porque llegaba del monte sagrado con el rostro resplandeciente. Y que a ellos les daba temor eso.
Les da miedo de todo. Por ponerlo en palabras más sencillas. Pero si en estos momentos tuviéramos una visión, yo estaría feliz viendo, para hablarles en lenguaje aquí coloquial, yo estaría feliz viendo cuántos ojos, por qué, qué hacen las rueditas estas, yo estaría feliz. A mí no me daría miedo, me daría miedo de mis pecados, pero no de la visión. De eso sí me daría miedo. Pero ya después el terror se le quita, porque sigue mirando, miren. Mirando vi que sus llantas estaban todo alrededor llenas de ojos. Al ir los vivientes giraban junto a ellos las ruedas, y al levantarse los vivientes sobre la tierra se levantaban las ruedas. Hacia donde los impelía el espíritu a marchar, marchaban, y las ruedas se alzaban a la vez con ellos, porque tenían las ruedas espíritu de vida. Cuando iban ellos, iban las ruedas; cuando ellos se paraban ellas, y cuando se alzaba de la tierra, se alzaban, porque había en las ruedas espíritu de vida. Termino con este verso 22. Sobre las cabezas de los vivientes había una semejanza de firmamento. Entonces ya él está ascendiendo. Miren que él está viendo ya las ruedas se quedaron en la tierra, pero las ruedas van a la par, haciendo un movimiento simétrico con el movimiento de los seres vivientes en medio de ese torbellino. Él sigue ascendiendo en el torbellino, y sobre las cabezas de estos 4 seres, cuando él dice que había un firmamento, es como si hubiese una placa, como si hubiese una especie de techo, de techumbre sobre él, de color cristalino, que él ya nos va a definir. Sobre la cabeza de los seres vivientes había una semejanza de firmamento. Cuando él dice semejanza de firmamento, es algo que se ve cristalino, de colores, que está sobre ellos, como de portentoso cristal. Ya no son cosas feas, mira. Tendido por encima de sus cabezas, como una plataforma. Y por debajo del firmamento estaban extendidas sus alas, que se tocaban 2 a 2, la una con la del otro, mientras que las otras 2 de cada uno cubrían su cuerpo. Es decir, como 3 veces. ¿Y qué significa el 2? Nada. Puede significar muchas cosas, pero sería especular, a menos que uno tenga una revelación personal. Y si es una revelación personal, que sea personal. Por debajo del firmamento estaban extendidas sus alas, que a menos que Dios diga esto, pues, y tiene que ser acorde a todo el consejo bíblico, porque de lo contrario estaríamos, el Espíritu Santo contradiciéndose, es imposible. Estaban extendidas, que se tocaban de 2 a 2, la una con la del otro, mientras que las otras 2, cada una cubría su cuerpo. Oía el ruido de las alas como ruido de río caudaloso, como de voz del Omnipotente. Cuando marchaban, como estruendo de campamento; cuando se detenían, plegaban las alas. Es decir, este tipo estaba en una experiencia completamente fuerte a los sentidos, una exaltación tremenda. Y una voz, él estaba todavía por debajo de esa plataforma a la que le llama firmamento, y dice, verso 25, y una voz hendió el firmamento que estaba sobre sus cabezas. La sola palabra de aquel que estaba por encima de esos querubines hizo que ese firmamento hiciera como una especie de concavidad del mismo efecto de la palabra que estaba saliendo de aquel ser que estaba por encima de esa plataforma. Y una voz hendió el firmamento que estaba sobre sus cabezas; al pararse ellos, plegaron. Verso 26, sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas había una piedra de apariencia de zafiro a modo de trono. Así es como si fuera una manera en la que este trono de Dios se estuviese desplazando de alguna forma, o se estuviese haciendo visible en un sector del tiempo y del espacio donde estaba el profeta Ezequiel. Era una manifestación, una teofanía de Dios, eso es una teofanía, una manifestación de Dios para el profeta, del trono de Dios. Y miren todo lo que pasaba antes para que él siquiera pudiese ver el trono, solo el trono. Pero vio el trono. Sí, y dice, había una piedra de apariencia de zafiro a modo de trono, y sobre la semejanza del trono, en lo alto, una figura semejante a un hombre
que se erguía sobre él. Y de lo que de él aparecía de cintura arriba era como el fulgor de un metal resplandeciente, y de cintura abajo como el resplandor del fuego, y todo en derredor suyo resplandecía. El esplendor que lo rodeaba todo en el entorno era como el arco iris que aparece en las nubes en día de lluvia. Es decir, todo lo que rodeaba el trono ya era una cosa preciosa, y todo lo que rodeaba el trono, toda la atmósfera que lo rodeaba era multicolor, era de todos los colores. ¿Ese es Jesús? O sea, que ese era Dios, pues el o sea, Era una manifestación de Dios. Exacto, y era semejante al hombre, y ahí confirma lo que dice al principio. Porque cuando describen a Jesús en el Apocalipsis lo describen así. Como en el trono, ¿sí? Pero ¿quién me ha visto a mí? ¿A quién ha visto? O sea, que no tiene cabeza de león. Ya te tranquilizaste porque el que estaba en el trono no tenía forma animal. Ok. Pablo, yo tengo una pregunta que se sale un poquito, pues, pero no sé, o sea, ¿será que cuando Jesús resucitó vino de una forma así que no lo reconocieron al principio? O sea, a mí me impacta más de que no lo hayan reconocido. Que María no lo haya reconocido, que los apóstoles no lo hayan reconocido. Yo digo, ¿por qué no lo reconocieron cuando lo vieron? Él dice, ¿cómo así? Que me vean que soy yo. Por dos cosas. Y la más triste es, la primera, la incredulidad. Sí, me falta Eso es como cuando tú crees que una persona se fue de viaje, pero mentiras, nunca se fue de viaje, y a los 2 años te la encuentras. Ah, pero vos no estabas allá. Y Como el choque. Más bien digamos que sería como una especie de velo que se puso sobre ellos a causa de la falta de fe. Exactamente. Todo lo que ocasionó fue la falta de fe. Por otro lado, antes de nuestro Señor ser glorificado, Él sí tenía como cierta refulgencia. Por eso Él dice, no me toquen todavía, porque Él tenía que cumplir una misión de descender primero al Hades y después subir, pero de eso hablaremos o ya hablamos en Pedro, ¿cierto? Pablo, ¿qué Es que Brillo. Brillo. Y por resplandece. Pues pero se supone que cuando él resucitó él tenía como un cuerpo glorioso, ya Sí, no era un completamente. cuerpo humano, entonces es diferente. Pero sí, no, porque fíjate que se da cuando en su ascensión se da una transfiguración adicional. Sí, adicional, Exacto, pero ya pero- había como que algo diferente, Y pues no era lo dice mismo que- que ellos vieron todos los días. Él cuando le dicen los dedos en la llaga y esto, ellos dicen, sí, es el maestro, es Jesús, pero o incluso era como que él tenía que formar su apariencia tal cual ellos la vieron, porque miren que cuando él los vuelve a llamar, cuando está finalizando el Evangelio de Juan, que ellos estaban en la barca y dicen, ay, ¿qué es eso? ¿Un fantasma? No, es el maestro, que él los llama y come pez con ellos. Y él se le apareció a 500 y después a 120. Exactamente. Y tenía que ser igual. Exacto, para dar reconocerlo. testimonio. Pero también él le enseña a los discípulos camino de Maús que esos mismos discípulos tenían un velo. Sí. Y ese velo ¿quién nos habla? Nos habla el profeta Isaías, nos habla Malaquías. Es el velo del que no puede, que Sí. tiene a Jesús al lado, tiene la revelación y no lo acepta. Y él que bajo el Hades. El Hades, entiéndase, no como el Averno, ¿cierto? No como el infierno. Era como ese lugar de expectación que los judíos llaman el seno de Abraham, en el cual todas aquellas almas de los justos, antes de la llegada del Mesías, estaban esperando la redención. Todos los prediluvianos y las almas justas, eso está en la carta de Pedro. Pero no fue por las edades de la muerte. Exacto. El Hades simboliza la muerte, ¿cierto? La muerte espiritual. Pero dentro de la iglesia primitiva y actualmente en la teología, pues eso es muy bonito porque yo creo que casi todos los credos coinciden, tanto evangélicos con el credo católico en Jesús que desciende al Hades y resucita a los muertos. Es que el mismo Pedro lo dice. Pero el Hades no es gente que está siendo atormentada. Como cuando dicen descendió a los infiernos, no es que por allá se estaba chamuscando el rey David, no. Era que ellos estaban en un estado de expectación y... No es como el purgatorio. Es que No. se había muerto en la ley de Abraham. En el No. purgatorio hay castigo. No.
El purgatorio, eso es completamente un tema aparte, ¿cierto? El purgatorio no tiene parangón bíblico, es decir, el purgatorio nace por efecto de la tradición, no nace de las escrituras bíblicas, sino de la tradición de algunas encíclicas y algunos, digámoslo así, conceptos que van evolucionando dentro de la misma catequesis de la iglesia, ¿cierto? De la iglesia católica. Ahí es donde surge la idea del estado purgativo y la definición que está en el catecismo de la iglesia católica, donde habla de la iglesia triunfante, que son aquellos que están disfrutando de la visión celestial, la iglesia purgativa, porque usted no puede tener la visión celestial si todavía tiene mancha o pecado, y la iglesia militante, que son todos aquellos que estamos acá batallando en el camino de la fe, ¿cierto? También hablaremos del purgatorio en otra ocasión, lo que pasa es que hoy no se presta para eso, porque me tocaría tocar muchos temas y nos perdemos El mucho. pueblo glorioso literal es que no tenía que comer, no tenía que entrar al baño, Absolutamente nada, pero podía hacerlo, podía comer porque comió pescado. pero entonces no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo, pero podía. Pero inclusive, No tenía que hacerlo. cuando Abraham- Eso es lo que más te preocupa, Sari. Era para mostrar que él no era un fantasma. Y cuando a Abraham se le aparecieron los ángeles que Sí, representan señora. la representación de Dios, Comieron. de hecho comieron con él. Y son seres angélicos. Ellos pueden, el cuerpo glorioso puede interferir con la materia, espíritu y materia, en esa simbiosis perfecta, que por efecto de la caída del ser humano perdió, y nuestra carne ya es un problema, que siempre está combatiendo contra el espíritu. Nos falta un tricito para llegar al cielo. ¿Lo lees, por favor? Capítulo del 28. Sí. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahí ya démoslo porque ahí ya se viene algo muy interesante. Entonces, todo esto que vimos de los seres alados, miren para que no entremos en el detalle, qué significa el pico, qué significan los ojos, las ruedas, por qué giraban para un lado. Aquí hay muchos misterios que Dios puede revelar, sí, pero vámonos a lo sencillo, vámonos a lo básico. ¿Qué es lo sencillo? Es simplemente una forma en que 4 seres custodios del trono de Dios, esas esferas, es como si ellos estuviesen operando y movilizando esa manifestación en la tierra, abriendo la puerta para que el rey pasase, entrase, y está por debajo en su trono. Y el rey de reyes y señor de señores, le va a hablar a Ezequiel porque tiene una misión con su pueblo. Todo esto fue un prólogo, un preámbulo de la presentación del trono del rey. Y así como aparece Dios ahora, va a aparecer el Mesías en su segunda venida, porque él ya no va a venir como siervo, sino como rey y juez. Así lo vemos. Así como lo vieron los apóstoles irse, él dice, así lo veremos llegar. ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Estas visiones y revelaciones de los profetas, uno se puede meter en detalles y buscar analogías y significaciones. Y te cuento que hay muchas. No, si se puede ir la vida viendo significado. Pero lo más importante, y con lo que por lo menos es bueno, ya cada uno se adentra, pero yo simplemente aquí dibujo el panorama bíblico y general, es la manera tan gloriosa, porque mire que lo resume Ezequiel, y de esta manera yo vi la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria del rey? ¿Cómo se decía que un rey tenía gloria? Por todo el boato y toda la pompa que secundaba su presencia. Cuando un rey iba a llegar, había todo un cortejo de personas diciendo va a llegar el rey y trompetas. Esa es la manera en que el rey se manifiesta en esta tierra que no lo reconoce. Se manifiesta con sus seres, con sus criaturas en su gloria. Y yo vi la gloria de Dios, es decir, lo importante que es el Dios que nos escogió como pueblo. Eso es lo que está diciendo toda esta visión en términos o en rasgos generales. Que las esferas tienen un significado, que los ojos, que todo eso tiene un porqué, sí. Pero el orden de todo es este.
Y ¿no? yo digo que también era importante que él se mostrara en esa gloria para entender el llamamiento de quién era el que le iba a hablar, porque si no, Claro. o sea, ese era el respaldo que tenía para enfrentar todo lo que le va a tocar. Esa era la rúbrica, el para sello, la autoridad con la que él le iba a hablar al pueblo, porque su mensaje no iba a ser un mensaje fácil, fácil. De hecho, el mensaje de Ezequiel es súper fresco. va a contrastar con la esperanza del pueblo que pretendía que iba a salir muy rápido. Y el mensaje de Ezequiel era, Bueno, fuerte. no va a ser rápido, pero va a ser más glorioso de lo que ustedes creen. Y ese mensaje necesitaba estar sellado con algo fuerte para poderlo soportar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu revelación. Hemos dicho a veces, bueno, decimos a veces cosas que se nos pasan, pero tú has dejado huella en este mundo y tu gloria ha sido manifiesta en este mundo, Señor. Gracias por haberte conocido de una manera personal y porque no eres un Dios abstracto, una idea, una mente universal, como que nada tiene que ver con nosotros, sino que aún nos muestra semejanza de hombre y nos das una voz para escucharte y entenderte, Señor, y te relacionas con nosotros. Gracias por haber venido, Señor, a esta tierra y la máxima manifestación de la gloria en la cruz del Calvario, porque siendo quien eres, te despojaste de ello, Señor, para que todos entráramos y estuviésemos así como esos seres rodeando tu trono, porque ya no somos esclavos ni hijos de esclava, sino que hijos, y el Hijo tiene acceso al trono, Señor, del Padre. Y yo te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien.